Keiko Fujimori Iguchi está con nosotros. Ella es candidata de Fuerza Popular y vamos a presentarla como hacemos con todos los candidatos, aunque me imagino que la conocen. 50 años, administradora y política, congresista de la Alianza por el Futuro entre el 2006 y 2011, fundadora y presidenta de Fuerza Popular desde el 2013. Seguimos y vamos a los principales puntos de su plan de gobierno. En seguridad ciudadana, implementar la plataforma Perú con Orden para recibir denuncias en tiempo real, crear el Programa Nacional de Prevención Temprana con espacios seguros para jóvenes, crear comandos mixtos, policía, Fuerza Armada, Fiscalía, SUNAT, en zonas críticas. Eso en seguridad ciudadana. En otro acápite del plan de gobierno está precisamente la dimensión económica y social. Entre las propuestas que hay, reducir el déficit fiscal anual hasta alcanzar el 1% del PBI, implementar la licencia cero para formalizar el 60% de las MIPES, atraer inversiones privadas adicionales por 7.000 millones de dólares y generar alrededor de 500.000 empleos por año, ¿no? Empleos formales. Estamos hablando de 2,5 millones en 5 años, en el quinquenio. Muy bien, le damos la bienvenida a Keiko Fujimori, que está con nosotros en Punto Final. Gracias por estar aquí. Mónica, buenas noches. Muy buenas noches. Quiero empezar saludándote por el Día Internacional de la Mujer. Es un gusto y te agradezco por la invitación. No, gracias también. Y evidentemente en un día como este, siempre pensamos en las diferencias enormes que hay entre las mujeres en nuestro país. Acabamos de escuchar un testimonio de una joven de 20, 21 años que en realidad tiene muy poco futuro en nuestro país. Pero más allá de eso, evidentemente, usted, Keiko, ya es candidata por 4ª vez. Imagino que hay no solamente una experiencia de vida, sino evidentemente también un diagnóstico personal respecto a lo que se tiene que plantear en un futuro. Pero quiero empezar preguntando si es que le van a dar la confianza al gabinete Balcázar en esta oportunidad. ¿Ustedes ya conversaron de eso? Lo que a mí me preocupa en estos momentos, Mónica, primero es el pésimo manejo que ha tenido el gabinete Miralles, que en el medio de las lluvias y las inundaciones no se han movilizado, han tomado acciones muy tardías. Se agravó esta situación con la crisis energética y como todo gabinete de izquierda, en vez de solucionar las cosas, lo que hacen es empeorarla con este pedido para que los niños y adolescentes no asistan a la escuela. Acabo de escuchar a usted, a la presidenta del Consejo de Ministros, a la señora Miralles, que además viene desde el gobierno transitorio de Gerí, y lo que ha señalado es que, claro, ante una circunstancia de este tipo ya estructural de varios gobiernos anteriores, ellos están tratando de reaccionar y hablan de una semana más en esta circunstancia. ¿Qué hubiera hecho usted? En primer lugar, yo estoy absolutamente en contra de esta salida facilista que lo que hace es vulnerar a los niños de su derecho de poder asistir al colegio. ¿No está de acuerdo con la virtualidad una semana? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Primero, porque creo que no están manejando bien la información. De los niños que asisten a las escuelas, el 75% van a colegios públicos. Y de este 75% que asiste a colegios públicos, el 85 a un 90% va caminando al colegio. ¿Okay? Entonces, ya, pero ellos empiezan la próxima semana, no esta semana siquiera. Pero de todas maneras, o sea, prohibir que los niños asistan al colegio, los que van a ir al colegio privado, de todas maneras es desconocer el derecho de los niños. Y lo otro es que lo que deberían hacer es permitir la decisión para que cada colegio determine. ¿Por qué? Porque sabemos que la virtualidad, la educación virtual en el COVID fue un fracaso. Entonces, yo creo que la salida que le están dando es peor que la solución que han debido hacer para enfrentar este problema. ¿Y esto, en relación a la reacción que ha tenido, va a contribuir a que no le den la confianza al gabinete Miralles o no? Yo hoy me he pronunciado y he dicho, si es que este gabinete no anula esta medida en el tema educativo, lo más probable es que Fuerza Popular no vote por el tema de la confianza. Entonces ya serían varios, había adelantado Renovación Popular, ahora lo dice Fuerza Popular, y
con, digamos, el voto de la izquierda, pero de APP y Podemos, probablemente puedan lograr la confianza, ¿no? Probablemente. Bueno, se logró sacar, censurar al presidente Gerí sin nuestros votos. Ellos tienen probablemente, creo que ya una aprobación. Sin embargo, yo creo que tienen que ser conscientes que no están enfrentando estos problemas de acuerdo a la demanda de los ciudadanos. Para nosotros hicimos el llamado correspondiente cuando empezaron las inundaciones. Lamentamos que en los últimos gobiernos no haya habido un trabajo de prevención. Ahora, los últimos gobiernos han estado también respaldados por Fuerza Popular, ¿no? En el Congreso de la República. No, perdón. Estamos hablando de Dina Boluarte y de Gerí. Porque aquí gobiernos pues son cada menos de un año. Entremos al gobierno de la señora Dina Boluarte. Ella asumió el cargo en el medio de una convulsión social y lo que nosotros exigimos en ese momento y presentamos 2 proyectos de leyes, Mónica, para pedir un adelanto de elecciones. Y ahí están nuestros votos, fue contundente, creíamos pero que después esa fueron era muy importantes en sostenerla, hasta que al final ya no. Cuando hubieron muchos problemas en los temas de inseguridad ciudadana, nuestros votos logró censurar a los ministros del Interior. Y ya cuando ocurrió el ataque contra el Grupo Aguamarina, es ahí donde nosotros dijimos también, esto ya es insostenible, ¿no? Luego vino el gobierno del presidente Gerí, yo no lo conozco, sin embargo, creíamos que era mejor para el Perú. No era una defensa él, era una defensa de la gobernabilidad y por eso es que nosotros dijimos no es conveniente ni vacarlo ni censurar. Un contendor suyo, una defensa de la corrupción. No estamos defendiendo al presidente Gerí, a su persona ni a su gabinete. Estábamos defendiendo la sostenibilidad, la gobernabilidad y que se lleve a cabo el proceso electoral. Es porque para nosotros era un riesgo enorme entrar a un proceso de vacancia o censura. ¿Estamos peor que con Gerí o igual? Yo creo que estamos peor, porque hoy frente a las circunstancias que está atravesando el país, vemos a un gobierno que no tiene reacción, que en vez de resolver los problemas encuentra soluciones facilistas vulnerando a los niños que nada tienen que ver en este problema energético. Me ha quedado claro su posición. Vamos al plan de gobierno. En su plan de gobierno usted plantea que se va a buscar sostener un déficit fiscal de 1%, ¿no? Pero además está prometiendo, hoy día estamos en 2.2, pero está prometiendo incrementar pensión 65 de 350 a 700, el programa Contigo de 300 a 600, el programa Juntos de 200 a 400 y pensión mínima ONP 800 soles mensuales. Ustedes saben perfectamente lo que es el gobierno y las correas salen del mismo cuero. Entonces, o es promesa vacía o han encontrado, digamos, la fórmula con una varita mágica de poder hacer todo eso que se han planteado. Nosotros lo que estamos haciendo, Mónica, primero es ser consecuentes. Todas estas promesas, además, lo hicimos en la segunda vuelta, cuando competía contra Pedro Castillo. Y en ese momento ya me acompañaba el exministro de Economía, Lucho Carranza. Lucho se le ha consultado a él, al exministro Ismael Benavides, y hemos articulado todas esas propuestas. Tiene que haber dicho a quién se le quita para entregar, porque si no, no se puede, no se puede hacer lo mismo y incrementar y finalmente tener un presupuesto que es exactamente el que calza, ¿no? Mire, Mónica, los recursos en nuestro país existen, abundan, sobran y no se utilizan. Partimos primero de esa premisa. En segundo lugar, cuando hay programas que funcionan, y yo eso lo reclamo cuando han habido programas de mi padre, como el PRONA, PRONAMACH, FONCODES, que fueron desarticulados. Cuando hay programas que funcionan, como Pensión 65 que creó el presidente Ollanta, hay que continuarlos. Y la propuesta nuestra es que Pensión 65 se vuelva paulatinamente en pensión universal. Porque en estos momentos, una persona de la tercera edad, por ejemplo, el solo hecho de tener un televisor lo descalifica
como persona no apta. Y eso es algo que tiene que corregirse. ¿Qué vamos a hacer además? Vamos a impulsar la economía. Nosotros aspiramos en los próximos 5 años crecer a un 6%. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Primero, con el factor confianza. El motor de la economía de nuestro país crece un 20% por inversión pública y un 80% por inversión privada. Permítame detenerme en la confianza. Sí. Porque hemos señalado, usted por 4ª vez va a ser candidata a la presidencia. Hay evidentemente un recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori, pero también hay un recuerdo autoritario. Es decir, ¿qué nos garantiza, ¿no?, que hayamos aprendido la lección y podamos proponer un país distinto, democrático, solvente? A lo largo de mañana cumplimos 15 años de vida institucional de Fuerza Popular y creo que si algo podemos decir con orgullo es que hemos defendido la Constitución, hemos defendido la democracia y estamos en la construcción de un partido sólido. Somos un partido joven, sin duda, todavía, y que he tenido la oportunidad de viajar y conocer otros partidos. Soy vicepresidenta de la Unión de Partidos Latinoamericanos y aspiro a que nuestro partido Fuerza Popular se convierta en un partido mucho más sólido con presencia nacional. Sin embargo, yo sí puedo decirle, Mónica, que a lo largo de estos años nosotros hemos protegido la democracia y escuchando a la joven de Cajamarca que con toda razón tiene mucha incredulidad sobre el sistema. Con absoluta razón. Por supuesto, por supuesto. Es Es un reto además enorme. todos, Así es. incluida Keiko Por Fujimori. supuesto. Me incluyo de todas maneras, Ok. Mónica. Entonces, ha habido varios cambios, entre ellos, por ejemplo, para que haya mayor estabilidad política. Fuerza Popular ha tenido un cambio histórico, por ejemplo, en el tema de la unicameralidad. Hoy el Perú va a tener bicameralidad. ¿Qué ha significado el cambio? Sí. Cuando ocurrieron todas las movilizaciones y lamentablemente murieron personas, cuando asumió Dina Boluarte. En realidad respaldaron a Dina Boluarte con la muerte de las 50 personas. No, nosotros lo que pedimos fue, nuevamente, 2 veces pedimos el adelanto de elecciones. ¿Okay? Yeah. Y eso lamentablemente no se dio. Pero el cambio de la bicameralidad logró que cuando vinieran los bancos del extranjero y evaluaron bajar el grado de inversión, retirar el grado de inversión al Perú, señalaron que con este nuevo cambio y este nuevo sistema bicameral, el Perú va a tener mayor estabilidad política. Pero y hacia eso aspiramos. También aprendieron, digamos, a adaptar los intereses que tienen. Han aprendido a gobernar sin estar en el gobierno, porque desde el Congreso, ¿no?, prácticamente lo han hecho. Lo han hecho conjuntamente con otras bancadas y con otras representaciones, ¿o no? No, Mónica, porque nosotros cuando hemos entrado Fuerza Popular al Congreso en el año 2021, entraron 24 congresistas, hoy se tiene una representación de 20 congresistas. Tan es así... No es numérica, pero tienen impacto e influencia. Ya han manejado, digamos, situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con un Senado que han aprobado, con el que inicialmente no estaban de acuerdo, pero que han adaptado para que sea un Senado que no se puede disolver, un Senado todopoderoso. No solamente ustedes, pero el Congreso ha, digamos, legislado en ese sentido. Tan es así que 20 congresistas de Fuerza Popular votaron para que no se vaya a la censura o la vacancia del presidente Gerí. Nos quedamos solos. Ese es el poder. Lo que sí sabemos, Mónica, y creo que otros partidos no saben, es dialogar. Yo no he querido entrar en estos dimes y diretes, me han insultado, sacan caricaturas, ponen todo tipo de adjetivos. Yo no voy a contestar. Al señor López Aliaga no le voy a contestar, porque creo que los problemas de nuestro país es la delincuencia, es la anemia y es luchar contra la izquierda. Así es que yo al señor López Aliaga le deseo mucha suerte. De acuerdo, en fin, usted puede tener la estrategia que quiera, pero lo que sí es importante es garantizarle a la gente que no se van a cometer los mismos errores. ¿En qué sentido? Y ya me refiero a Keiko Fujimori, ¿no? Por ejemplo, el tema cuando tuvo la inmensa mayoría dentro del Congreso fue una mayoría avasalladora que terminó con la renuncia de un Pedro Pablo Kuczynski. Más allá de lo que él tiene que responderle a la justicia o lo que fuere. Pero no se arrepiente de eso porque usted fue una aplanadora. Eso tampoco es así, Mónica. Nosotros lo que hicimos fue enviar emisarios. Fue Cecilia Chacón y el exsecretario general José Klimper.
a conversar con Fernando Zavala, quien era el primer ministro. Y lo que se le dijo es, más allá del debate que va a haber, los votos en las leyes más importantes, y constan los votos de Fuerza Popular, en el voto de confianza, ¿No la ley de... que hubo ahí una especie de sed de venganza? No de venganza. ¿Por haber sido derrotada? No. Yo reconocí los resultados, Mónica, en una conferencia de prensa que la prensa internacional muy bien resaltó. Keiko Fujimori y Fuerza Popular reconocimos los resultados. Es verdad que se cayó en un diálogo y se cayó en una serie de confrontación, ¿ok? Y ahí nos faltó a ambos, ¿no?, poner una dosis de serenidad. Creo que pisamos el palito porque hubieron, digamos, personas que aplaudían esta confrontación, y me estoy refiriendo a los caviares. Quiero decirle que de este aprendizaje, Mónica, nosotros hemos retirado a las personas que fueron muy duros en sus adjetivos. Todas estas personas que no generaron un mejor ámbito de diálogo ya no forman parte de Fuerza Popular. ¿Todos los males del Perú tienen que ver con los caviares? ¿Coincide en ese sentido con López Aliaga? Yo creo que hay personas que han hecho mucho daño, han generado mucho Eso es otra cosa, odio. son individualidades. Por eso digo, ponerlos en un saco, ¿no? Y yo siempre me he preguntado exactamente qué cosa es. Porque si es una persona de izquierda, puede estar en una izquierda radical que nos genera a todos una preocupación, pero puede ser alguien que piense distinto a ustedes, ¿no? No. Nosotros tenemos coincidencias con diferentes grupos políticos y en el Congreso se ha sabido dialogar. Con la izquierda radical la tienen en la mesa directiva, ¿no? Lo que se buscó en la mesa directiva, Mónica, primero es salvaguardar el balance de poderes. Cuando Pedro Castillo juramentó, desde nuestro grupo político se estableció canales de comunicación y se estableció el bloque democrático para que haya un balance de poder. Y en ese balance dijimos nosotros no vamos a participar de la mesa para generar este consenso, y fue elegido Mari Carmen Alba, que fue bien importante. Entonces, lo que al tercer año se tuvo como objetivo fue dividir a la izquierda. Pero siempre tuvimos bien claro, primero, que ellos tenían una gran fuerza, tenían muchos votos, y que probablemente el tercer año, si no se les dividía, ellos iban a ganar, como es lo que ha ocurrido en esta elección después de la vacancia. En este momento, ¿usted considera que hay un desequilibrio entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Es decir, si seguimos como estamos, ¿no?, la figura de vacancia, ¿no?, la figura de la propia confianza, van a generar y seguir generando, porque los parlamentos van a seguir estando fragmentados. Probablemente un poquito menos, ¿no?, por lo que hay en proyección. Pero ese es un tema que nos lleva a pensar en cómo hemos caído en la institucionalidad del país. Justamente por eso es que nosotros decíamos que no era conveniente la censura o vacancia del señor Gerí, como lo decimos ahora también, ¿no? Yo creo que el presidente Balcázar lo estamos vigilando constantemente. Debe acabar, según... Debe acabar, salvo que él, yo he señalado, por ejemplo, quiera hacer una asamblea constituyente, quiera vulnerar la autonomía del Banco Central de Reserva. En esos casos nosotros estaremos muy atentos, pero nosotros pensamos que es importante que este gobierno finalmente lleve a cabo las elecciones, que se lleve a cabo un proceso electoral transparente y que haga algo primero con el tema de la seguridad y con los temas urgentes, con la emergencia. ¿Pensando en el 2021 hubo fraude cuando esto se demostró que no fue así? Yo creo que, Mónica, hubieron tantas irregularidades, y el solo hecho que la OMPE, hoy hay una resolución de la justicia constitucional. Tiene el mismo representante la OMPE, ¿no? Sí, pero tenemos hoy un jurado nacional completo. Y no quisieron revelar la lista, el padrón electoral. Ya ese solo hecho, hoy con una resolución de justicia constitucional que hemos ganado, hasta ahora no se revela. Eso para nosotros nos genera mucha desconfianza, además de todas las irregularidades que encontramos en la mesa. ¿Qué se ha hecho en estos años? Primero, tenemos un jurado, vuelvo a repetir, completo, son ya 5 miembros. En segundo lugar, se ha cambiado la norma para que las cédulas de votación se mantengan hasta el día de la promulgación. Y si algún partido duda de alguna mesa... ¿Usted cree que eso garantiza mejor? Yo sí creo que eso, por lo menos, a cualquiera de los partidos políticos que tenga duda de alguna mesa, ellos lo podrán revisar. Y en el caso de Fuerza Popular, nosotros hoy tenemos un comando de personeros que van a trabajar... ¿No lo tenían en el 21? ¿Sí no, lo tenían? No, el 2021, recuerde, Mónica, que yo salía de la injusta presión,
fue O sea, el partido sigue estaba creyendo muy que le robaron las debilitado. elecciones. Yo sí creo que hubieron muchas irregularidades. Esos son dos cosas distintas. Sí, por O supuesto. sea, una es que crea que le robaron las elecciones y otra es que presuntamente hubo irregularidades que no se pudieron demostrar, que eso también lo admite. Hubo irregularidades que no quisieron analizar. Eso es otra cosa. Porque las mesas donde en primera vuelta hubieron 10 votos de Fuerza Popular, de Renovación y de Avanza País, que en segunda vuelta hayan habido 200 votos de Perú Libre, 0 votos de Fuerza Popular, es estadísticamente imposible. Pero no se pudo demostrar lo contrario. Es que se demostró que esa estadística era imposible. Lo que nosotros queríamos es que se pueda analizar estas mesas particulares. Fueron 800 ¿No cree que mesas. eso le hizo mucho daño también al país? Mónica, finalmente, por el bien del país, yo reconocí los resultados. En el caso de Pedro Castillo también. La fuerza, ¿no? No. El día que el Jurado Nacional de Elecciones, además se sabe en mi derecho. No, yo por eso le pregunto, porque no hemos hablado desde ese momento. Mire, no la he visto en todos estos años, entonces le estoy preguntando, ¿no? Es una facultad constitucional que tienen todos los partidos políticos. Y Nosotros hoy- no hemos hoy- hecho movilizaciones, Ok. Mónica, no hemos salido a incendiar el país, no. No, bueno, pero hubo de todo, ¿no? En ese momento. no. Y finalmente, Hubieron movilizaciones de ciudadanos que con todo derecho estaban reclamando que se analicen estas mesas. Y yo creo que hubiese sido mejor para la democracia poder analizarlo a muy Pero ya muy bien, pasó, ok. Mónica, y se han y ahora, corregido las pase cosas. lo que pase, usted respetará lo que Por diga supuesto, el jurado. Muy pero bien. para mí lo más importante es que hoy tenemos un comando de personeros Ok. que van a trabajar activamente en el cuidado de los votos. Volvamos al tema del plan de gobierno. Usted ha propuesto la creación de 3.000 colegios, ¿no? En 5 años. Y lo que, sacando la matemática, se tiene que construir 600 colegios por año, es decir, 2 colegios por día. ¿Eso es razonable? ¿Es algo que efectivamente lo podrían hacer? Por supuesto, hoy los mecanismos de ¿Qué construcción... lo garantiza? Mire, Mónica, cuando mi padre fue presidente, se hizo un colegio por día. Estamos hablando hace 30 años atrás. Hoy las facilidades de construcción son mucho más rápidas y dinámicas. Entonces, para nosotros hablar de estas cifras es algo que ya lo hemos hecho y tenemos toda la seguridad, porque a mi lado hay un equipo humano y un equipo con experiencia. Me acompaña el ingeniero Yoshiyama y hemos dicho además que ¿Es volveremos... el mismo equipo primigenio? Es un equipo con experiencia, pero que también ha sido renovado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad está Marco Miyashiro, está el general Astudillo, que ha sido Chavín de Huántar, pero también está Fernando Rospigliosi. En programas sociales me acompaña Carmen Lozada. Que pero genera harta controversia, también hay que decirlo, el congresista Rospigliosi. Sí, pero yo creo que él es una persona que tiene experiencia, que tiene sabiduría, que ha sido un crítico mío, un crítico del fujimorismo. Sí, claro, pero, era por antifujimorista y supuesto, ahora pero defensor acérrimo. dentro de las diferencias hemos podido dialogar y eso es algo que yo quiero resaltar del grupo político. Se han abierto las puertas, está Patricia Juárez, está Carlos Mesías y hay chicos jóvenes. Nosotros tenemos la escuela virtual más grande en Latinoamérica, Mónica, y eso nos permite formar futuras generaciones de políticos que hoy están participando y que están renovando la sangre. Ahora, pero vuelvo a repetir, sí. en el caso nuestro no es un grupo O de sea, la improvisadores. promesa está hecha. Sí. Estamos hablando de 3.000 colegios. 5.000 colegios, estamos hablando... 5.000, Sí, 3.000 decía su propuesta. Estamos hablando además de... Acabo de venir de Cusco y de Apurímac y queremos repotenciar el Pronamach. ¿Para qué? Para poder hacer canales de irrigación, para volver a entregar las herramientas, los picos, las palas, los tractores, que es algo que en todos los Andes están recordando y reclaman esos tractores que mi Tractor padre... está vinculado a la entregó. imagen de su padre, ¿no? Bueno, Pero, digamos, y a la imagen de Keiko los no es su agricultores. padre. No, somos distintos. Pero yo agradezco, Mónica, que en cada pueblo al que voy, estaba en Curahuasi, me decían, su papá aterrizó aquí, en la montaña. Pero no solamente vino, sino que cumplió con la palabra. Y ese es el reto enorme, devolverle la confianza a los ciudadanos para que vuelvan a creer en sus autoridades. Porque se han cansado de muchas personas que ofrecieron, por ejemplo, el gas a 12 soles, y que fue la mentira más grande que hubo dentro de las últimas campañas, ¿no? Ahora, el tema de la pobreza, ¿no? Que es, en realidad, no se ha podido lograr que la pobreza disminuya, ¿no? Desde la época del COVID y posteriormente por todas las crisis políticas.
¿De qué manera se afrontaría el tema de la pobreza en nuestro país? Porque eso sí, lo veíamos claramente. Una persona que vive en el campo no tiene ninguna posibilidad, pero ninguna de esperanza. Entonces, ellos están en el nivel de pobreza extrema. ¿Qué se plantea concretamente, ¿no? Sí, lamentablemente el mapa de pobreza coincide además con la agricultura y sobre todo con los cultivos de papa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que piden los hermanos agricultores? Además de sus canales de irrigación, el acceso al agua, tecnología, la presencia del Estado, que SENASA esté ahí, que los ayudemos a encontrar mercados. Los emprendedores en nuestro país, sobre todo aquellos del campo, son los que van a generar una mejor calidad de vida. Pero para eso hay que estar ahí con ellos. Para eso hay que llevarles las herramientas y mejorarles la productividad. Ya, pero ¿cuál es, digamos, en proyección, cuál es la propuesta? En 5 años, ¿no? ¿A qué se compromete Fuerza Popular en relación a la pobreza? Llevar la pobreza extrema a un 10%, disminuir los niveles de anemia, que hoy están en un 40%. Es dramática la situación de la anemia, Mónica, y eso es por falta, primero, de servicios básicos. El acceso al agua potable en el 50% de familias no tiene agua potable las 24 horas del día. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces los niños crecen con diarreas constantes y eso hace que los niveles de anemia se eleven. Propusimos una norma para mejorar y fortificar el arroz, que es el alimento, digamos, más transversal en nuestro país. Ese es uno de los métodos. Lo otro es el acceso a los servicios básicos, la titulación, y todo eso va a mejorar la calidad de vida. Yo creo que además de potenciar la economía que generan puestos de trabajo formales, acá lo importante es que los programas sociales vuelvan a funcionar. Y entonces, hoy que celebramos el Día de la Mujer, hemos hablado de volver a equipar los comedores populares, los vasos de leche, los clubes de madre, las ollitas comunes, bueno, además darles un bono de reconocimiento a ellas. Hemos escuchado al alcalde, a presidentes anteriores hablar de ollitas comunes y de enriquecer este tipo de programas, bueno, pero no ha cambiado nada, ¿no? Bueno, lo que muchas de ellas están reclamando es que vuelva a fortalecerse el PRONA, que se vuelva a centralizar, porque el PRONA tenía un aspecto clave, no solamente entregaba calidad y cantidad de comida, pero el PRONA, cuando por ejemplo el precio de la papa bajaba, inmediatamente salía a comprar directamente los agricultores y elevaba el precio de los productos. Pero además hoy tenemos una mirada distinta. Vamos a entregar buzos escolares a los alumnos y lo que hemos dicho con Jaime Yoshiyama es que estos buzos no van a ser hechos por empresas, sino van a ser hechos por esas mujeres emprendedoras a quienes se les regalará una máquina de coser y van a poder poner luego su propio negocio. ¿Cómo está financiando su campaña? Porque ese ha sido uno de los puntos más cuestionados, digamos, en campañas anteriores, sí, ¿no? Por lo que ha recibido del empresariado, en fin. Yo no voy a hablar de la investigación, eso está en manos de la justicia y está archivado, en fin. Tenemos una resolución del Tribunal Constitucional, Mónica. Permítame hacer un paréntesis, fueron 10 años de duros cuestionamientos de persecución y no lo digo por mí, ya, pero porque los cuestionamientos a mí son políticos. Yo la verdad sí, que Mónica, creo que la victimización no funciona, pero no, yo no me victimizo, yo siempre doy la cara y cuando me iban a llevar presa, ahí estuve y me fui y me entregué porque me sabía que era inocente. Pero ¿okay? La gente tiene... Cosa que no sucede con otros políticos. Y a esos otros les preguntaré exactamente lo mismo. Sí. Pero justamente lo que yo quiero preguntar es, ¿cómo se financia ahora? Porque me imagino que en este momento, luego de todo lo experimentado, tendrán un poquito más de cuidado, ¿no? No solamente eso, bueno, yo creo que hay todavía muchas personas que tienen temor, es lógico, ¿no? Después de haber sido y pasado de interrogatorios tan largos en el Ministerio Público. Pero hacemos esta campaña, Mónica, primero con mucha alegría. Segundo, nuestra campaña, si la comparas con la de Renovación Popular, la de Alianza para el Progreso del señor Acuña o del señor Luna, nuestra campaña es muy austera. Pero tenemos la potencia de las redes sociales y yo agradezco a toda la militancia y a los simpatizantes que están llevando nuestros mensajes y agradezco este apoyo que estamos teniendo hoy en las encuestas. Sí. Es motivo de mucha alegría. Eso significa que el fujimorismo está en la cancha y la gente está creyendo en nuestra propuesta, Mónica. Bueno, solamente quisiera preguntarle al final.
aparte de las encuestas que el día de hoy han salido, usted parece que ha crecido un poquito y el candidato aquí en el primer lugar ha descendido, pero hay otras posibilidades también, no solamente el señor Acuña, sino nuevas posibilidades como el señor Grosso. Y hay un 40% de gente que no sabe por quién va a votar. O sea, esto puede pasar y puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa. El próximo 12 de abril Así es. puede volver a perder o finalmente le pueden dar la oportunidad de ganar. No lo sabemos. No sabemos, exactamente. Pero- el 20% de los peruanos decide su voto en la cola, Mónica. Así de Sí, dramática pero la hay situación. 40 que todavía no lo Así es. decide. ¿Por qué? Sí. Porque hay una desesperanza y una desilusión con razón de toda la clase política. Sí. ¿No? Y ese es un problema de fondo. Ajá. Yo quisiera, solamente para terminar, preguntarle, Keiko, ¿a usted la política le ha costado distanciamiento con su padre, con su hermano, con su, no distanciamiento, pero discrepancias con divorcio. su propia hija hace muy poquito? Entonces, ¿usted siente que ha puesto la política por encima de su familia? No, para mí todos los momentos difíciles, primero me acercó mucho a Dios y me permitió saber que mi familia está a mi lado y que en esos momentos de dificultad pude sacar fuerzas para levantarme y seguir adelante. ¿Ha aprendido de sus errores? Por supuesto, como todo en la vida, y creo Ok. que todas las personas evolucionamos. Hoy tengo 50 años, ya no tengo a mi padre, no tengo a mi Muy bien. madre y estoy divorciada. Y hoy me siento mucho más fuerte, más serena, más tranquila, con más experiencia y tengo un gran equipo humano a mi lado. Keiko, muchas gracias. Espero tenerla usted. pronto. Vamos a ver Muchas qué es lo que gracias, pasa en las Mónica. próximas semanas. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.